Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel para seguir poblándolo de libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, hoy vamos a advertir a los oyentes que tenemos un libro en inglés, pero que esto de la filosofía judía evidentemente no es tan popular y no se vende tanto en el mundo como para que haya traducciones inmediatas a todos los idiomas, especialmente el español. Pero el autor o la autora, en este caso, y el tema valen la pena incluso el esfuerzo de leerlo en inglés, ¿no? Sin duda, yo diría que este libro tiene varias virtudes, varios atributos, entre los cuales, como bien tú dices, puede ser leído por especialistas, porque realmente es un libro de tesis, es un libro académico, es un libro que propone una hipótesis y que aparte, y ahora nos vamos a referir a ello, hace un descubrimiento concreto, o sea que de alguna manera revela un misterio, para decirlo de algún modo, revela un enigma histórico, filosófico, de la historia de la filosofía. Y como vamos a ver, todo este libro está marcado por la resolución de ciertos enigmas históricos y filosóficos. Y por el otro lado, así como la resolución de un enigma filosófico e histórico es sumamente atractivo para un investigador, diría que más que atractivo es casi el cebo delicioso del investigador, de descubrir a un problema histórico, filológico, una cierta hipótesis de resolución, también lo es para el lector aficionado, para el lector interesado, para el lector culto. Tiene ese atractivo porque digamos que acá hay una historia. Ahora voy a desplegar algunos aspectos de esto. En principio, como siempre decimos, el objeto, el libro. El libro, en español, Dialéctica de la Separación, Judaísmo y Filosofía en la obra de Salomón Munk. El libro fue escrito por una investigadora muy joven italiana, Chiara Adoricio, una docente e investigadora de filosofía en la Universidad La Sapienza de Roma, Roma 1, y el libro fue editado por Academic Studies Press en 1917, perdón, en el 2017, que lapsus, en Boston, en una colección llamada Perspectivas en la vida intelectual judía, dirigida por un académico muy importante, especializado en filosofía judía del Renacimiento y filosofía judía medieval, llamado Giuseppe Veltri, que justamente es profesor de filosofía, sobre todo de filosofía judía, en la Universidad de Hamburgo. Bueno, Chiara Odoricio, este libro, decía, está marcado por resoluciones de enigmas. Voy a partir de allí. El primer enigma y la primera resolución del enigma tiene que ver con el personaje, el filólogo, filósofo e historiador de la filosofía y estudioso del pensamiento judío Salomón Munk. Salomón Munk fue un destacadísimo investigador del pensamiento judío, entre otras cosas, se le debe no solo la hasta el día de hoy más importante traducción anotada, edición anotada y traducción de la Guía de los Perplejos de Maimónides al francés,
que aún hoy es considerada para cualquiera que se quiera acercar al pensamiento de Maimónides la edición más cuidada, traducida directamente del judeo árabe original, y esto en 3 tomos. En 1856, Salomón Munk, que había nacido en Polonia, esta traducción la hace en su estadía en la Biblioteca Nacional de París, en su estadía en París en 1828, si no me equivoco, en 3 tomos, el primer tomo en 1856, el segundo tomo en 1861 y el tercer tomo en 1866. Labor para la cual se vio exigido a un estudio profundo del árabe en París, bajo el ascendente de Silvestre de Sacy, un académico muy importante de los estudios. También debió recurrir a las anotaciones que había hecho en Oxford, en la biblioteca de Oxford, y por supuesto a sus competencias en el hebreo medieval. Esto por un lado, este sería como uno de los mojones de la obra de Salomón Munk, que Chiara Adoricio en este libro repone muy bien. Pero el primer enigma, vamos a hablar de 3 enigmas quizás. El primer enigma tiene que ver con que Salomón Munk es quien descubre, de algún modo, que un texto, que era un texto importantísimo para la filosofía medieval escolástica cristiana, y que era atribuida a Avicebron, y que se la consideraba una obra neoplatónica de inspiración cristiana y escrita por un cristiano, por un autor cristiano. Finalmente Salomón Munk esta obra había sido escrita originalmente en árabe, pero en el siglo XII se la traduce como Fons Vitae, fuente de vida. Sin embargo, esta obra, que era Mekor Hayim, fuente de vida, efectivamente lo que Salomón Munk descubre es que Avicebron e Ibn Gabirol eran la misma persona, es decir, que Ibn Gabirol era el autor de Fons Vitae, mientras que a Ibn Gabirol solo se le había adjudicado como obra más famosa el Keter Malkut, ¿no? Es decir, que Salomón Munk, aparte de su traducción regia de la Guía de Perplejos, traducción anotada, tiene el mérito de haber resuelto un enigma respecto a esta obra Fons Vitae, que era el Mekor Hayim, y descubrir que Avicebron no era otro que Ibn Gabirol. La obra que Avicebron y Ibn Gabirol eran la misma persona. Bien, este sería, digamos, en términos de nuestra autopropuesta de exposición con 3 enigmas, sería el primer enigma. Correspondería entonces al segundo enigma, que se solapa sobre el primero, digamos así, lo que hace Chiara Adoricio. Chiara Adoricio, digamos, al igual que Salomón Munk, hace un descubrimiento, o realiza un descubrimiento, esta vez sobre Salomón Munk, quien a su vez había hecho
un descubrimiento sobre Ibn Gabirol. Y este descubrimiento tiene lugar en la biblioteca de la Universidad Hebrea de Jerusalén, cuando en una estadía de investigación académica, nuestra investigadora Chiara Adoricio, la autora de nuestro libro, descubre más de 200 cartas inéditas de Salomón Munk, de esas cartas, digamos, de un fondo archivístico, de las cuales solo 44 cartas habían sido publicadas en 1899 por Marcus Brand. Precisamente esta sección de la biblioteca es el archivo Marcus Brand. El resto había desaparecido después de que el seminario de Breslau fuera asaltado por los nazis en 1938. Y muchas de estas cartas se las presumía perdidas. En el 2019, el catálogo de la Biblioteca Nacional de la Universidad Hebrea de Jerusalén contenía solo referencias a un puñado de cartas escritas por el propio Munk a su madre en Głogów, que es esta zona de la Baja Silesia donde había nacido Munk. De modo que a partir del descubrimiento de estas cartas, Chiara Adoricio puede reconstruir puede reconstruir una viñeta, un cuadro ambicioso y total del pensamiento de Salomón Munk. Vamos a hablar un poco ahora de eso, del pensamiento de Salomón Munk, que en parte gracias a este material que descubre Chiara Adoricio en la Biblioteca de Jerusalén, de la Universidad de Jerusalén, puede reconstruir. Pero, por supuesto, esta tarea de descubrimiento va acompañado de un conocimiento de la autora del pensamiento filosófico y filológico del propio Munk. O sea, no se trata solo de un descubrimiento como quien descubre de manera detectivesca una carta en algún archivo, ¿no? Esto debe tener como fondo un marco comprensivo para colocar estas cartas y estos descubrimientos. En el libro que estamos recomendando a nuestros oyentes hay un apéndice final donde la autora traduce del alemán y de otros idiomas las cartas de Munk, estas cartas de Munk de las que estamos hablando ahora. El pensamiento, aparte de este descubrimiento, que es relevante y decisivo y crucial, lo interesante del libro, voy a decir el tercer enigma que quizás podemos incorporar a esto. El tercer enigma es que el propio Salomón Munk, aparte de ser un erudito, hay que decir que manejaba el farsí, el idioma persa, el árabe medieval, por supuesto el hebreo, el francés, el alemán y el sánscrito, también que lo había estudiado con Lassen, pero también el propio Munk resuelve otro enigma entre policial e histórico, que fue el llamado asunto de Damasco. Por supuesto, en Egipto sucedió cuando en 1840 el padre Tomás, jesuita, y su valet musulmán Ibrahim desaparecieron en el barrio de Damasco y, por supuesto, se acusó a la población judía, a los judíos locales, de haber cometido estos crímenes como rituales.
Es entonces que se envía una delegación judía a Egipto. En esa delegación judía que se envía a Egipto para aclarar el tema y para defender a la población judía de Egipto, estaba integrada por un abogado, por el embajador británico Moise Montefiore, por Adolphe Crémenou, el abogado, y por Salomón Munk. Y Salomón Munk, gracias a sus competencias en árabe y en idioma, logra traducir una palabra que estaba mal traducida, estaba traducida como justicia, cuando en realidad era la palabra gracia. En fin, desplegó sus dotes no solo, en este caso, y esto habla de sus múltiples atributos, no solo de erudito, sino también de alguien comprometido con su comunidad y con un compromiso político y humanista. Me parece también que es importante subrayar, además del descubrimiento que realizó Chiara Odoricio, digamos, a nivel factual, a nivel de un aporte al acervo patrimonial de la historia de la filosofía judía medieval. No solo eso, sino el haber repuesto a Salomón Munk y a su obra como la búsqueda y consecución de una síntesis del pensamiento judeo medieval árabe y sobre todo las notas de originalidad de este pensamiento. Es decir, es la gran pregunta que desde Hegel asedia a la historia del pensamiento o de la llamada filosofía judía, y en este caso la filosofía judía medieval o judeo-árabe medieval, es si comporta algún grado de originalidad o es simplemente una adecuación de los filósofos y de la recepción, sobre todo de Aristóteles y de Platón, a las escrituras. Pues bien, en este debate, donde participaron grandes eruditos judíos del judaísmo, de la filosofía judía medieval, como Julius Gutmann, como Leo Strauss, allí hay todo un debate, y lo interesante que en ese gran debate, que podríamos resumirlo como existió algo así como una filosofía judía medieval con carácter de original, más allá de producir esta síntesis entre el pensamiento religioso de las escrituras y el pensamiento filosófico, aristotélico, platónico. Pues bien, Chiara Odoricio de algún modo da respuesta o reconstruye posibles respuestas a esta pregunta, que me parece que sigue siendo la gran pregunta. De modo que, Jorge, para terminar, recomendamos mucho este libro. Esperemos que alguna vez sea traducido al español, porque nos vamos a encontrar con una historia fascinante, con varias historias fascinantes y también con un aporte concreto. Perfecto, me parece una excelente recomendación. Ya saben, Chiara Odoricio hablando de Munk y Munk hablando de Ibn Gabirol, de Maimónides y de muchas otras cosas. Así que una cadena de pensamiento al mejor estilo de la filosofía judía. Y a ese mejor estilo seguiremos con esta cadena la semana que viene hablando contigo, Pablo Dresig. Muchas gracias por atendernos. Gracias, querido Jorge, a los oyentes también.